Realiza la gráfica de la siguiente función, hallando primero el vértice y las intersecciones con los ejes coordenados. La función cuadrática es y igual 4x al cuadrado más 5x. Es muy importante, antes de comenzar hallando el vértice y las intersecciones con los ejes coordenados, tener muy claro cuáles son los números reales a, b y c. 4x al cuadrado más 5x es una ecuación cuadrática que tiene la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a es igual 4, b igual a 5 y el real c, como no lo tenemos aquí por ningún lado, se deduce que es 0. Primero vamos a hallar el vértice de la función cuadrática. Es un punto de coordenadas HK, el cual h es igual menos b sobre 2a y k ya depende del resultado de la h. Tenemos que h igual menos b sobre 2a. Aquí estamos hallando las coordenadas del vértice. Reemplazamos el 5 por la b y el 4 por la a. Nos queda menos 5 sobre 2 por 4. Multiplicamos primero lo que tenemos en el denominador, 2 por 4, nos da un producto de 8 y concluimos que h es igual a menos 5 octavos o lo podemos trabajar también en forma decimal, menos 0,62. Esto en cuanto a la coordenada h. K es igual f menos b sobre 2a, que es lo mismo decir f de menos 5 octavos. Reemplazamos menos 5 octavos por la x de la función cuadrática. Nos queda 4 por menos 5 octavos al cuadrado más 5 por menos 5 octavos. Primero solucionamos las potencias. Menos 5 octavos al cuadrado, este 2 nos indica que tenemos que multiplicar dos veces menos 5 octavos. Menos 5 octavos por menos 5 octavos nos da una potencia de 25/64 avos, menos 5 por menos 5 octavos nos da un producto de menos 25 octavos. Al 5 le agregamos un 1 en el denominador y prácticamente nos va a quedar multiplicación de fraccionarios, donde multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. 5 por 5, 25 y 1 por 8 nos da un producto de 8. Por el momento tenemos 4 que multiplica 25/64 avos menos 25 octavos. 4 por 25/64 avos podemos solucionarlo de diferentes formas, pero la más práctica es simplificar el 4 con el 64, mitad de 4, 2, mitad de 64, 32 y mitad de 2, 1, mitad de 32, 16. Nos queda 25/16 avos menos 25 octavos. Tenemos una resta de fraccionarios. Vamos a irnos por el camino del común denominador. Común denominador de 16 y 8 es 16. 16 dividido en 16 nos da 1. 1 por 25, 25. Menos y efectuamos el mismo proceso. 16 dividido en 8 nos da 2. 2 por 25 para un producto de 50. 25 menos 50 para un resultado de menos 25, 16 avos, que es lo mismo tener menos 1,56. Tenemos ya las coordenadas del vértice HK, menos 5 octavos en el eje X con menos 25/16 en el eje Y, menos 0,62 en el eje X con menos 1,56 en el eje Y. Y esas son las coordenadas del punto que estoy señalando por este lado, menos 5 octavos o menos 0,62 en el eje X con menos 25/16 o menos 1,56 en el eje Y. Esto en cuanto al vértice de la función cuadrática. Continuamos ahora con los puntos de intersección con el eje X. Para trabajar los puntos de intersección con el eje X, trabajamos Y igual a 0. Nos queda 4x al cuadrado más 5x igual a 0. Necesitamos hallar el valor de X. Para hallar el valor de X, aplicamos el primer caso de factorización cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común.
el factor común es x, abro paréntesis, y voy efectuando las divisiones de cada uno de los términos con el factor común. 4x al cuadrado dividido en x nos da un resultado de 4x más 5x dividido en x para un cociente de 5. Cerramos paréntesis y ya hemos aplicado el caso 1 de factorización. X por 4x más 5 igual a 0. A continuación aplicamos el teorema del factor nulo. Si decimos que x que multiplica 4x más 5 es igual a 0, quiere decir que x es igual a 0 o 4x más 5 es igual a 0 para que esta multiplicación nos dé 0. X igual a 0. Aquí ya hallamos el valor de un punto de intersección con el eje X. Continuamos con el otro, 4x más 5 igual a 0. Nos queda una ecuación lineal de las sencillas. Para hallar el valor de X, podemos trabajar desde dos enfoques distintos. El primer enfoque es interpretar la ecuación como si fuera una balanza. Y el segundo enfoque es aquel que dice que cuando un número está sumando, pasa al otro lado a restar, que cuando está restando pasa al otro lado a sumar, que cuando está multiplicando pasa al otro lado a dividir y que cuando está dividiendo pasa a multiplicar. Voy a tomar el segundo enfoque para despejar la variable x en esta ecuación. 5, como está sumando, pasa al lado derecho de la ecuación a restar, nos queda menos 5. 4, como está multiplicando con la variable con x, pasa al lado derecho a dividir, nos queda menos 5 cuartos. Dividiéndolo, nos da menos 1,25. Ya tenemos los dos puntos de intersección con el eje X. Por este lado, menos 5 cuartos o menos 1,25. Y por el otro lado, X igual a 0. Entonces, por el momento tenemos las coordenadas del vértice y los puntos de intersección con el eje X. A continuación vamos a hallar los puntos de intersección con el eje Y. Trabajamos x igual a 0, reemplazamos el 0 por la x, nos queda 4 por 0 al cuadrado más 5 por 0. 0 al cuadrado nos da 0, por 4, 0, y 5 por 0, 0 en total nos da 0. Quiere decir que el punto de intersección con el eje Y es igual a 0, de cierta manera ratificando el proceso anterior. Por el otro lado, vamos a analizar la constante A. Como 4 es positivo, mayor que 0, quiere decir que la parábola abre hacia arriba. Aquí ya en la tabla de valores, hallando algunas coordenadas, voy a explicarles por qué para cuando x igual a menos 2, y igual a 6. La coordenada menos 2,6. Reemplazamos menos 2 por la x, menos 2 al cuadrado, que es como tener menos 2 por menos 2, nos da 4, y 4 por 4, 16. Tenemos 16 por este lado, más 5 por menos 2, por este otro lado nos da menos 10, y 16 menos 10 nos da una diferencia de 6. Para x igual a menos 1, voy a explicar esta otra coordenada, menos 1, para x igual a menos 1, reemplazamos en x menos 1 por la x, menos 1 al cuadrado, que es menos 1 por menos 1, nos da 1, y 1 por 4, 4. Por este lado tenemos 4, y 5 por menos 1 nos da menos 5. 4 menos 5 nos da como resultado menos 1. Ya tenemos el gráfico en su totalidad, donde podemos ver el vértice, los puntos de intersección en el eje X, en el eje Y, vemos que es cóncava hacia arriba con algunas coordenadas que esta función cuadrática posee.